Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 15, y hemos titulado este mensaje, Hijos de Dios, cuidado. Se llama así, Hijos de Dios, cuidado, como una advertencia. Y leemos: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vamos a orar a Dios rogando su dirección. Amante Padre, estamos agradecidos a ti por tu palabra. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos dirija en su exposición y nos permita comprender todas las verdades que en ellas están expuestas, y permite, Padre, que redunden en edificación de nuestra vida. Por Jesucristo el Salvador, te lo imploramos. Amén. Cada uno de nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y como Salvador personal, venimos a ser hijos de Dios. Amén. Así lo enseña el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, cuando dice: a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero cuando estudiamos la carta del apóstol Pedro, también aprendemos que usted y yo somos un linaje escogido, un real sacerdocio, o sea, sacerdocio regio, de reyes, no de real y no ficticio, no tiene nada que ver con eso. El pueblo adquirido por Dios, o sea que usted y yo no somos cualquier cosa. Pero cuando examinamos las Escrituras, en 1 Corintios capítulo 12, capítulo 13 y 14, donde está hablando de nuestro desarrollo como cristianos y de nuestros dones, etcétera, etcétera, descubrimos esta gran verdad, que todos, absolutamente todos los cristianos, somos siervos de Dios, somos ministros de Jesucristo, somos obreros en manos de Dios para edificación del pueblo y evangelización y alcance de aquellos que no tienen a Jesucristo como Señor y como Salvador personal. Pero, escuche bien esto, el hecho de que hemos sido dotados de dones y la acción de ponerlo en práctica, si no se hace con la debida actitud cristiana y el debido temor a Dios, corremos el riesgo de ser inflamados por el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, cayendo de un estado de servidor a un estado de Señor. Cuando usted y yo no tenemos la actitud correcta en el corazón, y cuando usted y yo no hemos entendido cuál es nuestro lugar ante los ojos de Dios y nuestra posición como cristianos, corremos el riesgo de ser tentados por Satanás para atribuirnos la gloria que le pertenece a Dios, atribuirnos la grandeza que le pertenece a Dios y ser desviados de nuestra misión. Cuando estudiamos este texto de la Biblia, descubrimos cosas que son tremendas. Mire esto, mi hermano. Juan el Bautista había venido. No había pasado mucho tiempo en que había empezado su ministerio. Él, como vocero de Dios, vivía comprometido con Dios, lo hemos dicho anteriormente. De hecho, cuando tuvo que decirle a la gente, generación de víboras, no vaciló en hacerlo. No vaciló tampoco en declarar el pecado. No vaciló en decirle a Herodes: tú eres un adúltero y tienes que abandonar el adulterio. O sea que fue alguien que no se buscaba la satisfacción de la gente, sino que buscaba agradar a Dios en todas las cosas. Esto, de alguna manera, la calidad de su mensaje, la calidad de su vida y también su sinceridad, de alguna manera, estaba causando impacto en la gente de su tiempo. ¿Cómo lo sabemos? Si lee el verso 7, la gente venía a escucharle. ¿Por qué venían a escucharle? Porque él tenía algo que hasta ahora los líderes religiosos de su tiempo no le habían brindado al pueblo. Un mensaje que venía directamente de parte de Dios. En otras palabras, Juan también empieza a predicar un bautismo de arrepentimiento. Algo que hasta entonces había sido único. ¿Por qué?
Los judíos bautizaban a los convertidos, los soldados romanos también, pero ninguno exigía arrepentimiento. Ahora viene un hombre predicando un bautismo que exige arrepentimiento en el corazón. Muchos empezaron a pensar dentro de sí mismos, ¿será este el Cristo? ¿Será este el tan anhelado Mesías que necesitamos para experimentar la liberación que por siglos hemos estado esperando? O sea que, si usted lee el verso 15, empieza diciendo que la gente estaba a la expectativa. ¿Por qué estaban a la expectativa? Porque la gente aún conservaban la esperanza mesiánica, o sea, la esperanza de que vendría el Mesías. Esto hace, humanamente hablando, elevar a Juan el Bautista a una posición de popularidad y prestigio y de fama. No faltó entonces quien llegara diciendo, ¿eres tú el Cristo? ¿Cómo sabemos que hubo alguien que se lo estaba diciendo? Porque su respuesta en el mismo versículo cuando declara, en el verso 16, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, etcétera, etcétera. Podemos darnos cuenta de que Juan había percibido que la gente estaba creyendo en su corazón, como dice el verso 15, de que él era el Mesías de Israel. De hecho, en los pasajes paralelos, en los evangelios sinópticos y también en el libro de los Hechos, descubrimos que la gente misma le preguntó, ¿eres tú el Cristo? Y fíjese que me llama la atención la vida de Juan el Bautista. Es única, es un hombre extraordinario. No en balde Jesucristo dijo de él, es el más grande de todos los profetas nacido de mujer. No en balde Jesucristo dijo, no ha habido otro como él. Piense por qué. Mire, la gente, él está cumpliendo con la voluntad de Dios. Él está haciendo la voluntad de Dios. Tiene un mensaje de Dios e inmediatamente la gente empieza a decirle, ¿eres tú el Mesías? Si Juan les hubiera dicho a la gente, yo soy el Mesías, la gente se lo hubiera creído. Se lo hubiera creído. Porque se lo estaban preguntando en su corazón. Quiere decir que él tuvo la oportunidad de llegar a hacerse por sí mismo un hombre grande. Tuvo la oportunidad de crear todo un movimiento. No voy a usar la palabra revolucionario, esa palabra la odio. Pero llegó a tener quizás la oportunidad de atribuirse lo que él no era. De alguna manera, la voz de la gente diciéndole, ¿eres tú el Mesías?, es la misma voz de Satanás, que históricamente ha tentado a los hijos de Dios, haciéndoles creer que ellos pueden ser iguales o superior a Dios. Piensen esto, en el jardín del Edén, ¿cuál fue la tentación de Satanás para con Eva? Número 1, desafiar a Dios. 2, pervertir la palabra. Pero sobre todas las cosas, y esta es la más grande de todas, decirle, bien sabe Dios que el día que comas del fruto no morirás, sino que serás como Dios. Ahí está el problema. Satanás diciéndole, serás como Dios. Algo que causa expectativa. Algo que nos puede, ya no subo más, elevarnos. Si usted sigue leyendo Génesis, ¿cuál fue el propósito de la construcción de la Torre de Babel? Hacernos un nombre y llegar al cielo y ser, ¿como quién? Como Dios. ¿Cuál fue? Y esto lo vemos más adelante, está después de esto. Pero ¿cuál fue la tentación de Satanás para con Cristo en el desierto? Si postrado me adorares, te daré todo eso. No es de extrañarnos entonces que Satanás envíe sus emisarios haciéndole creer a Juan y tentando a Juan para que se crea algo que él no es. ¿Se da cuenta usted de algo? Que Satanás, cuando ve
a un hijo de Dios comprometido con Dios, fiel al mensaje de Dios, obediente a Dios y que está causando impacto que redunda en arrepentimiento en un pueblo inconverso, conversión y salvación, Satanás siempre va a intentar desviar el camino del creyente. Siempre va a intentar a llevar al siervo de Dios al endiosamiento. Mire, ¿pudo Juan el Bautista haberse autoatribuido el lugar del Cristo? Sí, él no era perfecto, él era un ser humano, como usted y como yo. ¿Cómo actúa nuestra carne cuando escuchamos a personas que nos dicen, qué bien hablas, qué guapo eres, qué inteligente eres, nadie hace esto o aquello como tú, nadie es tan hábil como tú? Nosotros por naturaleza cuando nos endulzan el oído con halagos, nos empezamos ¿a qué? A creernos. Nos vamos inflamando de un espíritu de arrogancia y superioridad que termina destruyendo nuestra vida y nuestro ministerio para con Dios. ¿Qué le pasa al globo cuando usted le echa gas? Le echa, y no se detiene. Llega un momento en que revienta el orgullo, la arrogancia y pretender tener el lugar que es de Dios y de Cristo, nos revienta. Nos revienta, mis hermanos. Vemos en cambio en Juan una actitud completamente distinta. Y esa es la actitud que debe prevalecer en el corazón de los hijos de Dios. La gente le está diciendo, ¿eres tú el Cristo? La gente se está creyendo, ¿eres tú el Cristo? Y él refuta sin temor alguno a decepcionar a nadie, a la gente. Y él les dice, no, viene uno que es más poderoso que yo. Pensemos en esto. ¿En qué consistía el poder de Juan, el Bautista? ¿En qué consistía? Me llama mucho la atención la vida de Juan, porque fíjese, dice la Biblia, y es el único antes del periodo de la gracia del cual se dice esto, que el Espíritu de Dios estaba con él desde el vientre de su madre. Lo leímos en capítulos anteriores. Y de él, dice la Biblia que es el más grande de todos los profetas. Sin embargo, Juan el Bautista nunca hizo milagros. Dígame, ¿conoce usted algún milagro de Juan el Bautista? Avíseme porque eso va a ser único, no está en la Biblia. Juan el Bautista no sanó a ningún enfermo, él no resucitó a ningún muerto. Juan el Bautista lo único que hizo fue proclamar el mensaje de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿cómo es posible que se dice de él? ¿Cómo es posible que le esté diciendo uno más poderoso que yo? Y es que el poder de Juan y el poder de un cristiano no radica en sí mismo, no radica en nosotros, no radica en nuestra capacidad, radica en la mano de Dios obrando a través de nosotros, radica precisamente en nuestro compromiso de obediencia a Dios y en nuestra disposición de dejar que Dios actúe a través de nosotros. Entonces esto implica reconocer cuál debe ser mi lugar dentro de la obra de Dios. Juan sabía cuál era su lugar. Juan sabía que su lugar no era creerse el Salvador. Juan sabía que su lugar no era creerse que él era mejor que nadie. Juan sabía que su lugar no era creerse que él era alguien especial. Juan sabía que él era una voz que clamaba en el desierto y que tenía la misión de preparar el camino, de anunciar el arrepentimiento, para que cuando el Cristo llegara, todo el mundo pudiera contemplarle, creer en él por la fe y recibir el perdón de los pecados y la vida eterna. Juan no se atribuyó nunca a él
ser la fuente de salvación. Porque él sabía que el Cristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y piensa en esto. ¿Cuántas veces tú y yo con nuestras actitudes nos creemos Dios? Queremos cambiar a las personas por nosotros. Creemos que somos superiores a los demás. Creemos que nuestro ministerio es único. Creemos que si no fuera por mí, esto o aquello no se puede hacer. ¿Se da cuenta que con tal actitud usted está pecando de la misma manera que pecó Eva y Adán? Usted se está creyendo que es Dios. Sin embargo, Juan nos da otra lección. El auténtico siervo de Dios no solo sabe cuál es su papel dentro de la obra, sino que sabe cómo conducirse dentro de la obra. Inmediatamente, él enfoca a todo el mundo hacia la persona del Mesías. Cuando él oye la voz, enseguida se da cuenta, quieren echar sobre mí, o tienen un criterio de mí de algo que yo no soy, y enseguida él actúa, no soy yo. Mira el verso 16. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Mire, no había acción más rastrera en el pueblo hebreo que la de un siervo, un esclavo, quitando las sandalias de sus señores. Y Juan se considera un indigno de quitar las sandalias del Señor. ¿Se da cuenta usted de algo? Que Juan dirigió a todo el mundo a la persona de ¿quién? De Cristo. ¿Quiénes somos tú y yo? Entonces, para no dirigir a toda persona a los pies del Salvador. Voy a poner un ejemplo. Si usted está tratando con alguien que es inconverso, su responsabilidad como cristiano no es hacer que esa persona se vuelva seguidor tuyo, sino que esa persona se vuelva seguidor de Jesucristo. Que venga a Jesucristo, que conozca a Jesucristo, que viva para Jesucristo. Si tú eres alguien ya convertido y estás tratando con hermanos de la iglesia porque eres maestro de escuela dominical o siervo o diácono o pastor o lo que sea, tu responsabilidad es preparar al pueblo de Dios, enseñar al pueblo de Dios, guiar al pueblo de Dios para que cada día tenga un encuentro con Jesucristo y viva para Jesucristo. ¿Por qué predico la palabra? Para que todo el mundo diga, oh, qué bonito predica, qué edificante, qué bueno, nadie es como él. No, eso es un desenfoque. Eso es ceder ante la tentación del diablo que quiere elevar tu ego para que tu ministerio se vaya al piso. No oigas esa voz. Jesucristo nos enseña y dice, el que quiera ser grande en el reino de los cielos será vuestro servidor. En la obra de Dios no hay señores, hay solo un Señor, y ese es Cristo. En la obra de Dios no hay maestros, hay un solo maestro, y es Jesucristo. En la obra de Dios no hay padres espirituales, hay un solo Padre, y ese es Jesucristo. En la obra de Dios no hay pastores, hay un solo pastor y obispo de vuestras almas, dice la Biblia. ¿Quién es? Jesucristo. Los pastores, maestros y siervos de la iglesia no son otra cosa que subordinados a Cristo para cumplir la misión de Cristo, no la tuya particular. Entonces el ministerio no puede responder a gustos, intereses
y popularidad personal. A Juan no le importó lo que la gente pensaba, no le pensaba desde el punto de vista de que puedo sacar provecho de esto. A Juan le importaba lo que la gente pensaba de quién era el Cristo. Porque Juan estaba consciente de que un día iba a estar en la presencia de Dios para dar cuentas de qué hizo con su vida. ¿Cómo lo sabemos? Porque en los versículos que vienen a continuación, él empieza a decir, Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y la palabra fuego en este texto, y ese va a ser el sermón de la semana que viene, la palabra fuego en este texto, no es que me entra la cosa y... La palabra fuego en este texto es siempre, la palabra fuego en la Biblia tiene una doble función, juicio y purificación. Quiere decir que Cristo viene para purificar y para examinar al mundo. Por eso después dice también, el hacha ya está puesta sobre la raíz y el árbol que no da buen fruto será cortado. El contexto habla de juicio. Mi hermano, ¿qué le pasó a Ananías y Zafira cuando pretendieron robarse la gloria que le pertenecía a Dios, creyendo que podían engañar miserablemente a la gente? ¿Qué les pasó? Cayeron muertos. Todo cuanto tú y yo somos, todo cuanto tú y yo hacemos, todo cuanto tú y yo hemos logrado, no es por nuestra capacidad, es solo por la gracia de Dios. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Fíjese, él mismo en sus epístolas dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios, favor inmerecido. No merezco ser esto y lo soy porque Dios quiso. Entonces, cuando tú y yo cedemos ante nuestras tentaciones carnales y provocadas por el diablo, atribuyéndonos la gloria que le pertenece a Dios por su obra, en otras palabras que estoy haciendo y diciendo con mis actitudes, yo soy como Dios. Y eso es peligroso. Dice la Biblia, siervo inútil eres. Lo que tenías que hacer, eso hiciste. Juan sabía que lo que tenía que hacer era predicar el Evangelio y no atribuirse la gloria del Cristo. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Cómo están haciendo tus actitudes a la hora de servir y hacer y obrar para Dios? ¿Lo estás haciendo porque estás comprometido con una iglesia, con un pastor, con un miembro? ¿O porque tu compromiso es con Dios? Procura, y en el amor del Señor les digo, procura que sea para con Dios. Mire mi hermano en el Señor. En la obra de Dios no pueden haber reinados ni señoríos. Tristemente hemos retrocedido a la Edad Media en nuestra filosofía y en nuestra eclesiología. El cristianismo actual ha vuelto a la raíz de clero, que es el pastor ordenado, y laos, el laicado de la iglesia. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que todos somos reyes y todos somos sacerdotes, lo que cada uno dotado de distintos dones. ¿Quién es el pastor en la congregación? El pastor es uno más, es un hermano en la fe, un redimido igual que usted. ¿Dónde radica la diferencia? En que él es lo que en teología llamamos primus inter pares, el primero entre sus semejantes. ¿Qué quiere decir? El que Dios escogió para guiar al rebaño, instruir al rebaño, pero ese pastor va a dar cuentas a Dios. De la misma manera que cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios por el ministerio que ha hecho o dejado de hacer y cómo han sido su actitud en el ministerio.
me fascina la vida de Juan el Bautista. No hay duda, era bautista el hombre. Es broma. Juan tiene una vida única. Pudo haber ganado ventajas con aquello. ¿Usted cree que si Juan le hubiera dicho, sí, yo soy el Cristo, y a ver, vamos, la cooperacha, la gente no le hubieran dado dinero? Lo hubieran hecho. Lo que él hubiera pedido a esa altura, la gente se lo hubiera dado, pero él no se dejaba seducir. ¿Por qué? Porque él temía a Dios. Si tu ministerio y mi ministerio no está fundamentado en el temor a Dios, y si no tenemos conciencia de que un día daremos cuentas, vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Y la maldad misma nos va a alcanzar. Y tristemente muchos líderes hoy viven como si nunca le fueran a dar cuentas a Dios por el cuidado de las almas que Dios ha traído a sus pies. No para que tú te hagas señor de ellas, sino para que tú le sirvieras a ellas. Mire, ¿por qué yo digo que el pueblo pudo haber caído? Porque la gente estaba en expectativa. El pueblo estaba inquieto. ¿Quién es este? El pueblo también estaba dudoso e ignorante de las verdades de la ley de Moisés. Les voy a decir por qué. Porque si ellos sabían que Juan era descendiente de un sacerdote, que era su padre, ¿cómo se llamaba el señor? Se me olvidó. Zacarías, sorry. Él era hijo de un sacerdote, él era descendiente de Aarón o de Leví, descendiente de Aarón. No era descendiente de la tribu de Judá y no era descendiente del rey David. Entonces, Juan el Bautista no podía ser ¿quién? El Mesías, porque las profecías decían que el Mesías vendría de la casa de Judá y de un descendiente del rey David y nacido en Belén. Y Juan nació en las montañas de Jerusalén, es descendiente de Aarón, no tiene nada que ver con la profecía. Y la gente estaba ignorando esto. Y fíjense que la multitud que estaba rodeando al Señor habían fariseos, sacerdotes, o sea que gente docta en materia de religión, y ellos estaban, ¿será o no será? O sea que ellos estaban dudosos. Ellos no tenían conocimiento de la verdad de Dios. El pueblo no tenía discernimiento en cuanto a quién y dónde y de dónde era el Mesías. Quiere decir que Juan tuvo todas las oportunidades para verse aprovechado. Sin embargo, no lo hizo. Porque un siervo de Dios no se aprovecha ni de la duda, ni de las inquietudes, ni de la ignorancia en materia de fe de la gente. Un siervo de Dios hace todo lo contrario. El siervo de Dios corrige lo que está defectuoso como hizo Juan. No, yo no soy. Un siervo de Dios le atribuye la gloria a quien verdaderamente la merece, Jesucristo. Él es más poderoso que yo. Y un siervo de Dios está consciente de cuál es su posición y tarea. Mire, un siervo de Dios cumple con efectividad su ministerio porque tiene a Cristo como el centro de su vida. El centro de la vida de Juan el Bautista era Cristo. El centro de nuestra vida y de nuestro ministerio tiene que ser Cristo. Por eso, uno de nuestros principios como cristianos bautistas es este. Creemos en el señorío de Cristo y en la vida cristocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que nos debemos solo a Él y que le rendimos cuenta solo a ¿quién? A Él y a nadie más que a Él, porque Él es Dios. Juan se considera como nada ante la grandeza y el poder
y la obra del Mesías, Juan entendía la voluntad de Dios para su vida. Juan sabía que de nada le valía atribuirse la gloria que no le pertenecía si al final iba a terminar humillado delante de la humanidad toda el día que Dios le ajustara las cuentas. ¿Crees tú que estas actitudes no aplican a nuestra vida? Estás errado si lo crees. Porque de la misma manera que Juan fue un siervo de Dios, tú y yo somos siervos de Cristo. Y estos mismos principios tienen que estar presentes en nuestras vidas. Y estas mismas actitudes. Y este mismo compromiso. Mire, en una ocasión los discípulos peleaban entre sí. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Porque eso es lo que nos pide la carne. Aún cuando somos cristianos, los que lo estaban diciendo eran apóstoles. Ellos estaban buscando grandeza. La carne nos pide la grandeza. Y Jesús les da una lección extraordinaria, que Juan comprendía porque tenía el Espíritu Santo. El que quiera ser grande será vuestro servidor, el menor. ¿Se da cuenta que Jesús no asignó tronos? Asignó servicio. Jesús no le dijo a Pedro, tú vas a ser obispo de Roma y vas a ser arzobispo de la Catedral de San Juan de Letrán en Roma, director y vicario de Cristo, director principal de la barca de Pedro en la Santa, Católica y Apostólica Iglesia Romana. Y a Mateo no le dijo, tú vas a ser el arzobispo de tal lugar. Y miren cuán degenerada cayó la iglesia. Que en las iglesias de corte católico actual, los obispos están sentados sobre tronos. Yo no sé cuántos de ustedes habrán entrado alguna vez a una catedral católica. Pero después vamos a hablar de otra cosa, porque no solo los católicos. Cuando usted entra a la catedral católica, en el ábside de la iglesia, detrás del altar, hay una especie de plataforma y comúnmente hay una silla del espaldar más alto, de color morado o rojo, depende de la dignidad del obispo, que está más elevada que las sillas de alrededor, que son las de los presbíteros. Y ahí solo se puede sentar el obispo. De hecho, cuando van a nombrar un obispo le llaman coronación episcopal. Y antiguamente, no hace mucho, no hace ni 100 años, cuando nombraban al nuevo papa, lo que le ponían en la cabeza que era una corona de 3 tiaras. Los reyes de la tierra usan una, el papa usaba 3. Pero usted va a las iglesias ortodoxas y ve lo mismo. Ahora usted va a las iglesias metodistas y también tienen obispos coronados con su sede episcopal. Lo mismo ocurre en las luteranas, lo mismo ocurre en la episcopal, en las iglesias anglicanas. Y en muchas iglesias evangélicas y bautistas, aunque no haya un trono ni una corona en la cabeza, lo cierto es que las iglesias ven a los pastores como si fueran reyes y señores de la congregación. Cristo no vino a establecer tronos para nadie. Cristo vino a repartir dones para que sirvamos. Y debemos en nuestro corazón desarrollar la actitud correcta para con ese Cristo. De lo contrario, estamos cayendo fuera de la voluntad de Dios. Estamos desobedeciendo a Dios. Y no esperes bendición. ¿Se ha puesto usted a pensar que Juan el Bautista decía, no soy digno ni desatar su sandalia? Y nosotros con nuestra
actitudes muchas veces nos creemos que es Cristo quien tiene que desatarnos las sandalias a nosotros. Mis hermanos, quiera Dios y en nuestro corazón pueda haber la misma actitud que había en el Bautista, de humildad y de reconocimiento solo a Dios. El diablo tentó con esta frase. La Biblia no dice que era una tentación, pero se infiere, porque es una incitación a creer lo que tú no eres, desobedeciendo a Dios. Pero él pudo cumplir con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estaba consciente de su misión y de a quién temía. ¿Estás tú consciente de cuál es tu misión y a quién estás temiendo y para quién estás haciendo las cosas? ¿Cuántas veces llenamos nuestro corazón de orgullo diciendo, viste lo que logré? Conmigo se convirtieron tanto. O nadie es como yo. Nadie tiene una iglesia como la mía. O nadie predica mejor que yo. Nadie tiene nada que enseñarme. Intelectualmente hablando, ¿quién era mejor preparado? ¿Juan el Bautista o los fariseos de su tiempo? Intelectualmente hablando eran los fariseos. Pero espiritualmente hablando, ninguno de ellos se le paraba al lado a Juan, porque Juan vivía humillado ante Dios. Cuando tú y yo no nos humillamos ante Dios, tú y yo venimos a ser como aquellos fariseos, que juzgan a todo el mundo, que miran lo exterior, pero que no honran y no glorifican al Cristo de la gloria. Si Juan les hubiera dicho a ellos, yo soy el Cristo, entonces les hubiera transmitido un evangelio falso, porque su mensaje no hubiera tenido efectividad para perdón de pecado y salvación. Hubiera sido un hipócrita porque le hubiera estado transmitiendo esperanzas falsas, pero no lo hizo. Cuando tú y yo nos convertimos en agentes de nosotros mismos y no instrumentos de Dios, vamos a transmitir al pueblo un mensaje falso y esperanzas falsas. Nuestra boca podrá hablar muy bonito, pero nuestras palabras se las van a llevar el viento porque no están respaldadas ni del poder de Dios ni de la autoridad de Dios. Por eso no causan ningún cambio ni transformación en nadie. Las palabras de Juan cambiaron corazones. ¿Cree usted que Dios se va a manifestar a través de un pecador? Dios toma al pecador en su gracia, en su misericordia, lo salva, lo transforma y lo equipa. Pero Dios solo se manifiesta a través de vasos de honra. Y si tú y yo somos pueblo de reyes y sacerdotes, si tú y yo somos profetas de Dios, tenemos que desarrollar en nosotros estas mismas actitudes que habían en Juan. ¿Amén?